Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Verdad Plural. Continúa la polémica, el desconcierto de muchos colombianos sobre la decisión de la Corte Constitucional de tumbar apartes de 2 artículos del Código Nacional de Policía y Convivencia. Los artículos son el 33 y el 140, que prohibían el consumo de licor y de sustancias alucinógenas en los parques públicos, en el espacio público. Ese será el tema que vamos a trabajar hoy en Verdad Plural. Ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter y en Instagram con @Teleantioquia, #Verdad Plural. Ahí lo tienen ustedes en este momento en pantalla. @Teleantioquia, #Verdad Plural. Y en Facebook nos encuentran con Canal Teleantioquia. La pregunta que les vamos a hacer a todos ustedes es: ¿están de acuerdo con el consumo de alcohol y de drogas en el espacio público? Por favor, respóndanos. Y aquí, en nuestro set, tenemos a 2 expertos en el tema que ya han coincidido también en este mismo espacio de Verdad Plural. Se trata de la concejal de Medellín, Natalie Vélez. Ella es ingeniera administradora, especialista en gerencia financiera, magíster en gobierno y políticas públicas. Concejal, gracias por aceptar nuevamente la invitación en Verdad y a Verdad Plural. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial, Mabel, para ti. De verdad, es un honor para nosotros estar aquí en este programa tan importante, Verdad Plural. Y bueno, un saludo muy especial para nuestro amigo Hernando Elí Grisales, con quien, como tú lo dijiste, Mabel, hace algunos meses estuvimos aquí en el programa, más que enfrentándonos, yo creo que hablando sobre diferentes posturas que tenemos frente a temas puntuales. En la diferencia también se construye, claro, y por eso de verdad, eso hace parte del programa. Sí. Y para mí es fundamental pues este programa, la discusión que se viene dando en el país, ni siquiera solamente es un tema de ciudad, por eso es tan importante lo que se adelantará a lo largo de este programa, máxime cuando nosotros desde el Consejo de la Ciudad de Medellín, yo particularmente he sido enfática y he hecho una lucha fundamental por defender los derechos de nuestros niños y niñas desde todos los aspectos. Así es, usted lo dijo, este es el objetivo de Verdad Plural. No hay una sola verdad, la verdad no es absoluta, la verdad es la que tienen ustedes, los colombianos, nuestros televidentes, la verdad de la concejal Natalie Vélez y también la verdad de nuestro contertulio, el doctor Hernando Elí Grisales, abogado penalista, magíster y especialista en Derecho Procesal y en Teoría del Delito y también aspirante ya a doctorado en Derecho Procesal. Doctor Hernando Elí, profesor, gracias por aceptar la invitación a Verdad Plural. Mabel, gracias a ti por la invitación, aquí nuevamente a tu disposición para contribuir a la interpretación de las decisiones de la Corte en beneficio de la colectividad y en protección de los derechos de los menores, de los niños, que equivocadamente le estamos dando más un matiz de falsa moral en mi sano concepto que de una verdad material y jurídica. Vamos a presentarles a todos ustedes nuestra nota de contexto. ¿Qué piensan el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín? ¿Qué piensan los corporados sobre esta decisión de la Corte Constitucional de tumbar 2 apartes de 2 artículos que, como les decíamos, pues permitían o prohibían más bien, esos artículos del Código Nacional de Policía y Convivencia prohibían el consumo de licor y de drogas en el espacio público? Veamos. Para el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, la decisión de la Corte es un mensaje negativo que se le está enviando al mundo. Como él, diferentes autoridades manifestaron su rechazo al levantamiento de la prohibición de la dosis mínima. Ese es un muy mal mensaje para el mundo, porque creerán que aquí se legalizó todo lo que sea los vicios. Y es muy mal mensaje también para el orden público. Las autoridades aseguran que con la decisión tomada por parte de la Corte Constitucional será mucho más complejo para la policía imponer orden. Sin embargo, afirman que seguirán detrás de los delincuentes, impidiendo que afecten los entornos familiares y escolares. Continuaremos con la ofensiva en la lucha contra las estructuras delincuenciales que se dedican al tráfico local, nacional e internacional de estupefacientes. Frente a estas reacciones, las autoridades aseguran que el libre desarrollo de la personalidad no debería afectar a otros ciudadanos,
pues en este caso el permitir el consumo de licor y drogas en espacio público afecta a otros ciudadanos. ¿Dónde están los derechos de las mayorías? ¿Dónde están los derechos de los no consumidores? ¿Dónde están los derechos de nuestros niños? El alcalde de Medellín afirmó que esto definitivamente deja a las autoridades con las manos atadas y que la decisión va en contra de la lucha para combatir las bandas delincuenciales en la ciudad. Este es nuestro tema entonces del día de hoy. Estamos con la concejal de Medellín, Natalie Vélez, y con el profesor experto en Derecho Penal y Procesal, Hernando Elí Grisales. Escuchábamos al alcalde, al gobernador, a la policía hablando sobre esto y al final veíamos al alcalde Federico Gutiérrez que estaba diciendo que primaba el interés general sobre el particular. Doctor Hernando Elí, ¿será que la Corte con esa decisión está desconociendo ese mandato constitucional de que debe primar el derecho general sobre el particular? No está desconociendo ese derecho, lo que pasa es que la Corte no puede estar en contradicción con sus propias decisiones. En la existencia del hoy fallecido magistrado Gaviria, se reconoció que es un derecho de todo ciudadano el desarrollo de la libre personalidad. Se recogió entonces esa postura constitucional y se acogió lo que establecía la Ley 30 del 86, la famosa dosis personal. En el desarrollo histórico entonces de esas dos posturas, la de la Corte y la norma, entonces se permitió que el ciudadano en desarrollo de esa libre personalidad y amparado en el consumo de la dosis personal lo hiciera en cualquier lugar público. Ahora, se le está dando una trascendencia a la decisión de la Corte como si fuera el espacio público el único causante de la contaminación de la moral de los adolescentes, niños e infantes, y eso no es así. Tenemos que reconocer que el ciudadano de hoy tiene una doble moral, porque es que esa influencia negativa que se le hace al menor para que termine siendo un consumidor de estupefaciente o licor se adquiere de la casa, porque es que en la casa hacemos la reunión familiar, donde se consume el licor, la reunión del bautizo, los 15 años, del matrimonio, y allí participa el menor, por lo menos en acto de presencia, y termina siendo influenciado por ese consumo de los mayores de edad. Ahora, el consumo de licor no es solo en el espacio público, el menor transita por lugares donde se expende licor, la cantina, la taberna, la discoteca, sabe que allí se expende licor, y entonces necesariamente va a ser influenciado. No, se está equivocando la postura de la Corte. No es que porque se consuma en el espacio público la víctima va a ser el menor, no. El menor es una víctima potencial desde el núcleo de la familia. Conclusión entonces, la postura de la Corte es válida, es legal, ese consumo se puede permitir. Lo que se debe censurar y perseguir es que ese consumidor no haga una influencia directa de manera dolosa, que tenga la intención de matricular al menor en el consumo del estupefaciente o en el consumo de licor, pero si lo está haciendo porque es su placer, en desarrollo de la libre personalidad, por postura constitucional y legal, me parece a mí que la postura de la Corte fue la acertada. No se le puede limitar al ciudadano ese libre desarrollo, ese consumo, cuando la misma Corte reconoce desarrollo de la libre personalidad y la ley permite el consumo de la dosis personal. Doctora Natalie, ¿usted sí cree que la Corte Constitucional se excedió? Sí, por supuesto, yo creo que aquí hay un tema y es, bajo la palabra libre desarrollo de la personalidad, ¿qué estamos entendiendo nosotros? Hay un tema fundamental y es los derechos de cada ciudadano, mis derechos particularmente, llegan hasta cierto punto donde empiezan los derechos de los demás. En un espacio público, en un parque, en un espacio recreativo, pues por supuesto bajo el libre desarrollo de la personalidad, quien quiera consumir sustancias psicoactivas lo podría hacer, pero es quién más está en ese espacio público, quién más está en ese parque, quién más está a las afueras de las instituciones educativas. Entonces por eso aquí pues son posiciones encontradas. Yo particularmente respeto la decisión de la Corte, no estoy de acuerdo porque una vez más en esa defensa, según el artículo 44 de los derechos de nuestros menores, pues los derechos de nuestros menores están por encima, y ya lo habíamos hablado aquí, doctor Hernando, profesor, los derechos de nuestros menores están por encima de los derechos de todos los ciudadanos, y es un derecho de un menor que vaya a un parque, que vaya a un sector de la ciudad, y es para él ese espacio propicio de consumo de sustancias psicoactivas. Pues no lo es. Coincido con lo que manifiesta el doctor Grisales, y es
Por supuesto que al interior del hogar es el principal entorno protector donde hay que darle ejemplo, donde hay que formar al menor, donde hay que darle pautas de crianza, donde hay que darle todo ese engranaje de estrategias fundamentales, pero también el menor es propio de lo que conocen las instituciones educativas, de lo que aprende de sus compañeros, de lo que aprende en los parques de la ciudad, de lo que aprende en los espacios recreodeportivos. Por eso la responsabilidad de nuestros menores no es solo la familia, la responsabilidad de nuestros niños y niñas es un engranaje institucional desde el Estado, desde la sociedad misma. Escúcheme, esta es la pero responsabilidad de la sociedad frente al menor. ¿Qué termina influenciando al menor para convertirse en consumidor? Y aquí lo hemos centrado, o las autoridades policivas, administrativas, lo están centrando en los parques y lugares abiertos al público, cuando no es esa la realidad. Es más, la historia reciente nos muestra que el menor no va al parque, porque es que el menor puede ser víctima no solo de ese consumidor que lo puede inducir inconscientemente, sino que al parque se va con el riesgo de ser víctima del depredador sexual, de quien le puede afectar su patrimonio. A los parques no van los menores de edad. Pero quién si sabe van, en qué estrato, perdón doctor, porque yo quizás no van a los parques los menores de edad que vivan en unidades residenciales y no necesiten ir al parque de la ciudad. Pero en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en nuestro país hay una cantidad de pobreza que el único espacio público que hay decente es el parque infantil, Doctor donde Hernando, pueden los niños estar yo le invito divertirse. un domingo, un lunes festivo, un sábado al Parque de Boston, por ejemplo. Yo que soy orgullosamente nacida y criada en el barrio Boston, el Parque de Boston hoy es un epicentro de las comunas 8, 9 y 10. Hay juegos, hay comidas, hay espacios de diversión y control, hay familias enteras. Los niños en Medellín sí van a los parques y sí van a los espacios recreodeportivos. ¿Usted encuentra consumidores cuando se reúne la familia un domingo, un día festivo? No encontramos consumidores porque el Código de Policía prohibía el consumo de licor y sustancias psicoactivas en esos parques. Ya la inquietud es qué va a pasar hoy a partir de la decisión de la Corte frente a esos espacios. Ya de quién va a hacer uso de esos parques, Mabel, de ahora en adelante. Van a seguir siendo esas familias, van a seguir siendo esos jóvenes, van a seguir siendo esos menores que van al gozo y disfrute, porque como tú le manifestabas, en esta ciudad hay comunas, hay sectores que no tienen la capacidad adquisitiva para ir a un centro comercial, no tienen la capacidad adquisitiva y no viven en una unidad cerrada donde hay piscina, donde hay espacios de libre desarrollo. Y sí, ¿cuál es el desarrollo de estos menores? Pues van al Parque de la Ciudad, van al Parque de Villahermosa, van al Parque de Boston, van al Parque de La Milagrosa, al Parque de Salvador. No podemos hacer generalidades que el único lugar de consumo es el parque. Es que el consumidor también lo hace dentro de su dignidad y vergüenza de ser identificado como consumidor en el lugar cerrado, en ese lugar familiar o íntimo, que termina afectando la convivencia de ese entorno. Valga decir, una propiedad horizontal. Ese consumidor que no quiere ir al parque porque teme ser tachado, entonces consume dentro de su apartamento. Pero ese humo, como gaseoso que es, se expande y termina afectando ¿qué? La salud de los vecinos y facilita la crítica. ¿A dónde quiero llegar? Que es que la decisión de la Corte no es solo respecto al consumo en parques, en sitios abiertos, no. Es el consumo que puede influenciar al menor, pero al menor se le influencia no solo desde ese núcleo familiar, sino con estos medios periodísticos. ¿Por qué? Porque cuando mucho se trata el tema se crea la curiosidad. Esa es la influencia negativa que trata la psicología. En el menor se anida la idea, bueno, ¿y por qué tanta crítica? ¿Y por qué tanta noticia? ¿Y por qué tanta persecución? ¿Es que eso es así de bueno o así de malo? Y termina siendo víctima, producto de la noticia maltratada. ¿Por qué? Porque es que aquí buscamos más el protagonismo político que verdaderamente cumplir con esa protección de los derechos del infante que puede ser influenciado por el consumidor de estupefacientes o consumidor de licor. Podríamos concluir este primer bloque diciendo que si la Corte hubiera excluido del permiso de fumar marihuana, consumir licor en el parque y en lugares cerca de la escuela, podría este debate haber terminado ya. Hombre, hay un tema de fondo, como lo manifiesta el doctor Hernando, pero usted lo manifestaba con respecto a la propiedad horizontal. Es que la propiedad horizontal termina siendo un espacio público inclusive, a pesar de estar dentro de la propiedad horizontal. Por eso hoy en el Congreso de la República se viene adelantando inclusive un proyecto de ley donde se le den las herramientas a las entidades territoriales para que se reglamente el uso
a las afueras de los parques, a las afueras de las instituciones educativas e inclusive le da herramienta a los copropietarios o a quienes hacen parte del Consejo de Administración para que se autorregulen frente al consumo de sustancias psicoactivas. O sea, es un tema que debe seguirse discutiendo, pero sin lugar a dudas, hombre. Pero la solución aquí, sí es la prohibición o es la prevención. Es que nos volvimos represivos. En un Estado social de derecho no se puede actuar siempre de manera represiva, sino de manera preventiva. Pero ahí estamos atacando el problema es en el consumidor final como último eslabón de la cadena del narcotráfico. Aquí el que tenemos que perseguir es al jíbaro, a ese distribuidor que se camufla dentro de ese grupo social que va a divertirse a un parque o dentro de una propiedad horizontal o cerca de un establecimiento educativo. Pero aquí estamos equivocados, le estamos dando un protagonismo. Un problema, señores, que compete a la familia, a la sociedad y al Estado. Hacemos una pausa y ya regresamos. Regresamos a Verdad Plural. Hoy estamos hablando con dos expertos sobre la decisión de la Corte Constitucional de permitir el consumo de licor y de sustancias alucinógenas en espacio público. Le preguntamos a algunos transeúntes de Medellín qué piensan sobre esta decisión. Esto respondieron. No, porque los parques son para estar en familia y para convivir y no para estar metiendo vicios o tomando alcohol, y pues igual el alcohol causa cosas que no son buenas. No, no estoy de acuerdo, para nada. No estoy de acuerdo porque es que la droga es una droga destructiva. ¿Y cómo vamos a estar la gente tirando vicio en las calles, los niños en los colegios y todo eso? No se puede. Sí, claro que estoy de acuerdo porque lo que decían los senadores o lo que mucha gente dice es que uno no puede estar privado de muchas cosas. Lógicamente que uno tiene que saber dónde la consume y con quién la consume, siempre respetando los derechos de los niños, sobre todo en los parques públicos. Pues por el lado mío, un no rotundo. No estoy de acuerdo porque es un mal ejemplo para los niños. Yo siento que el consumo de alcohol y de drogas perturba la salud humana. Hoy veo que es una problemática a nivel mundial, dicho por la Organización Mundial de la Salud. El tema de consumo de licor y de drogas debería ser como en un espacio diseñado para cada uno, es decir, que cada persona se quiere tomar sus tragos y los tome en su casa, en su finca, en su lugar. Recuerden que ustedes también pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran con @Teleantioquia, #Verdad Plural, y en Facebook con Canal Teleantioquia. En estos días escuchaba al expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, que decía que, voy a leer, la Corte Constitucional, que tiene a cargo la defensa de la Carta Política y de sus principios esenciales, uno de los cuales es la prevalencia del interés general, ha resuelto que sobre ese interés prevalece el de los drogadictos y el de los consumidores de alcohol, que proceden a ese dañino consumo en el espacio público, sí que tampoco importen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso lo dijo el expresidente de la Corte Constitucional. ¿Qué piensa usted, doctor Hernando Elí, sobre ese concepto del doctor Gregorio Hernández? Me parece que es acertado, porque se está reconociendo que hay un interés general que es de aquellos consumidores habituales del licor, hoy aceptado social y legalmente. Se pretende censurar el consumo de licor en el sitio abierto al público, pero que no se censura entonces el consumo al interior del establecimiento público, valga decir la taberna, la discoteca, punto 1. Punto 2, el consumidor de estupefacientes ahorita no es una minoría, es una generalidad en todos los estratos sociales. Me parece a mí que no es la actitud represiva lo que debe prevalecer en consecuencia de la decisión de la Corte, es la actitud de prevención y de investigación, porque tenemos codificación penal que sanciona la inducción. Valga recordar el artículo 378
y 381 que tienen unas penas bastante altas, prisión de 96 a 216 meses a quien induzca a un menor al consumo. Naturalmente que esa inducción tiene que ser dolosa, intencional, matricular a ese menor, a ese infante en el consumo, o bien de licor o bien de estupefaciente. Ya es tarea entonces de la institucionalidad, Policía Nacional, organismos de inteligencia, activar verdaderos procesos investigativos para sorprender en situación de flagrancia a ese consumidor que con su consumo pretende inducir. Pero si es un libre consumo porque se quiere intoxicar, en cumplimiento, o mejor, en desarrollo de ese reconocimiento constitucional, me parece que la postura del exmagistrado es acertada. Doctora Natalie, desde el Consejo de Medellín, ¿se podrían dar algunas herramientas para que el alcalde pueda prohibir estas actividades en los parques? ¿Podría declararse de pronto un parque como de interés público, no sé, como una conservación distinta, algo que ustedes puedan hacer desde el Consejo? Hay algo fundamental, como lo manifesté antes de ir al corto, y es qué herramientas se da desde el orden nacional a las autoridades territoriales. Por supuesto, pues el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha manifestado públicamente que no está de acuerdo con la decisión de la Corte. Hay un tema fundamental y es, yo creo que de los únicos puntos en los que estamos coincidiendo en este programa, doctor Hernando, y es el tema de que, por supuesto, que hay que apostarle a la prevención, por supuesto que hay que perseguir al jíbaro, hay que perseguir al que se encarga del microtráfico, pero la gran pregunta es, si hoy en los parques, en el espacio público, se va a permitir el consumo de sustancias psicoactivas, pues ¿a dónde va a ir el jíbaro? ¿A dónde va a ir el expendedor de sustancias psicoactivas si no es ese parque? Porque el consumidor tiene que tener o tendrá, por supuesto, pues una oferta de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la pregunta que quiero que quede en reflexión es, ¿estarán los parques luego de la sentencia o de lo que ha manifestado la Corte Constitucional con más jíbaros? Porque hoy hay más demanda de drogas y de consumo de sustancias psicoactivas. Y un segundo punto que quiero dejar a reflexión es, nosotros en el Consejo de Medellín hemos venido haciendo varios debates de control político, entre ellos uno hace algunos meses fue el tema del primer consumo de sustancias psicoactivas precisamente, y difiero, ahí sí, con lo que manifestabas de inducir a los menores, porque la realidad de lo que sucedía hace algunos meses en las instituciones educativas, a las afueras de las instituciones educativas, era que estaban yendo donde los menores a entregarle un dulce, a entregarle algún tipo de sustancias 30 segundos, para, doctora Natalie, que se nos acabó el programa. algún tipo de sustancias para inducir al menor. Entonces yo creo que aquí, pues por supuesto, pero la gran preocupación es, se van a llenar los parques de nuestra ciudad y el espacio público en general de esos expendedores de sustancias psicoactivas, ¿por qué? Porque ya van a poder consumir, ahora, porque ya van a poder estar en el espacio público y van a poder seguir. Faculta a los consejos municipales para reglamentar el uso del espacio público. Podrá, por iniciativa del alcalde, el consejo reglamentar. Por iniciativa del consejo, del alcalde, el consejo podrá reglamentar el uso del espacio público. Como se reglamenta, aquí no se puede arrojar basuras. La necesidad fisiológica del ser humano se puede restringir legalmente. Sí. Usted no puede hacer chichi ni popó en cualquier lugar, siendo un derecho natural propio del ser humano. Entonces, consecuente con la decisión de la Corte, el Consejo puede auxiliar al alcalde para reglamentar el uso de los parques, prohibir que el consumo en ese parque, en ese lugar abierto al público. Pero no, Mabel, por iniciativa propia del Consejo, por una iniciativa del alcalde de Medellín que lleve al Consejo si se ha discutido. Pero yo creo que aquí lo importante es que exista, que hay de todas maneras herramientas, para nosotros poder regular la prevención y la reglamentación del uso del espacio público. Para regular sobre todo, Mabel, los espacios específicos, los parques, los lugares cerca a las escuelas, los sitios cerca de instituciones educativas, los espacios recreo deportivos. ¿Dónde están nuestros menores que deben estar? Ahí sí, en el libro de desarrollo, de formarse, de capacitarse, de establecer la personalidad. Perfecto, se nos acabó el tiempo del programa de hoy, muy interesante, muy importante. Sé que todos los colombianos estamos muy atentos a lo que pueda seguir surgiendo con esta decisión de la Corte Constitucional, que lo que podemos escuchar aquí es que lo que le quiso decir la Corte Constitucional, tanto al gobierno como a la sociedad, como a la familia, es que lo importante no es reprimir, sino educar.
Creo que ese es como el espíritu de la decisión de la Corte Constitucional. Señores, muchísimas gracias. Doctora Natalie, 10 segundos tiene para decir algo, pero 10 segundos. No, muchas gracias de verdad por el espacio y por supuesto pues estas discusiones son fundamentales. Nosotros desde el Consejo de Medellín y desde todos los espacios seguiremos defendiendo los derechos de nuestros menores. Doctor Hernando. La decisión de la Corte indudablemente obliga a la institucionalidad a cumplir con el mandato constitucional y legal de la prevención frente a la represión. A ustedes, señores, muchísimas gracias por estar siempre sintonizados con Teleantioquia TV en Grande. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés general. Que tengan todos una feliz semana. Hasta luego.